Matemáticas en la comunicación. Vídeo 2.4. El método del EMPEL-SIB. Con este vídeo terminamos la tanda dedicada a los códigos compresores, describiendo el algoritmo del EMPEL-SIB, que es la base matemática de los programas de computadora de tipo zip o RAR. Recordemos que estamos buscando algoritmos que permitan comprimir un mensaje, quizá un fichero de computadora, y escribirlo en la forma lo más concisa posible. Eso sí, sin perder nada de información. Hay varios algoritmos de este tipo. En el vídeo anterior vimos el de Huffman y en este nos ocuparemos del de EMPEL-SIB. Estos dos, Huffman y EMPEL-SIB, son los más importantes y los más utilizados. La primera pregunta es: ¿por qué estudiar un nuevo algoritmo una vez que disponemos del de Huffman? Recordemos que este algoritmo, el de Huffman, proporciona ya códigos óptimos, es decir, códigos que ofrecen la mayor compresión posible. ¿Por qué entonces otro algoritmo más? La respuesta es porque a veces puede comprimirse más de lo que Huffman comprime. Ejemplo, un fichero de texto en castellano, el prólogo del Quijote. Aquí lo tenemos. Es mucho más largo, claro, solo estamos viendo el comienzo. De hecho, ocupa en la versión de mi sistema 14.321 bytes. Vamos a comprimirla. Con Huffman, 7.912 bytes, más 669 bits. Recordemos que con el método de Huffman hay que incluir las estadísticas de la fuente en el fichero comprimido. Comprimida con zip, es decir, con el método del EMPEL-SIB, 6.210 bytes. Menos. ¿Cómo es posible? Si Huffman ya comprime todo lo que se puede comprimir. La respuesta es porque Huffman parte de un presupuesto que a veces no se cumple. Huffman utiliza las estadísticas del mensaje fuente para comprimir, sí, pero asume implícitamente que los símbolos que van apareciendo en el texto a comprimir no influyen unos sobre otros. En otras palabras, que se distribuyen al azar por el texto, siguiendo esas estadísticas, pero independientemente unos de otros. Esto es lo que técnicamente llamamos una fuente sin memoria. Ahora bien, está claro que en muchos tipos de mensajes sí hay memoria. En castellano, las letras no se presentan al azar, sino que se unen formando sílabas que a su vez forman palabras, siguiendo las reglas del idioma. Por insistir en este ejemplo del castellano, tras una Q podemos apostar a que va a aparecer una U, o la letra más frecuente es la E. Si las letras se combinaran sin memoria, la cadena de dos letras más frecuente debería ser EE, y la de tres EE. Pero esas cadenas no existen o son muy escasas, porque el idioma tiene reglas y por tanto sí tiene memoria. ¿Cómo atacar este problema? Podríamos reinterpretar el alfabeto. En lugar de verlo como formado por letras, podríamos entenderlo como formado por sílabas. Con esto nos acercamos más a la estructura del idioma, que organiza las palabras a partir de sílabas, y conseguiríamos comprimir más. Pero esta posibilidad también crea problemas. Por ejemplo, ¿qué longitud deberíamos escoger? Queremos asociar en sílabas, pero las de 2, de 3, de 4 letras, ¿cuál elegimos? Y elijamos lo que elijamos, muchas de las sílabas que deberíamos considerar no son posibles en castellano. Su probabilidad de aparición en el texto fuente es 0 o muy cercano a 0. Por ejemplo, si tomamos sílabas de 3 letras, la cadena ñ no aparecerá nunca en el texto, pero hay que considerarla y codificarla con todas las demás. Estamos complicando enormemente el algoritmo. Hay 27 letras, pero hay 729 cadenas de 2 letras y 19.683 cadenas de 3 letras. Y todas ellas hay que codificarlas e incluir las estadísticas en el fichero comprimido. Para resolver estos problemas se crearon los llamados métodos de diccionario. No vamos a fijar a priori una longitud de las cadenas que usaremos para codificar, ni tampoco vamos a considerar todas las cadenas posibles, solo las que vaya pidiendo el texto a comprimir. Para ello, vamos pasando sobre ese texto, las cadenas que vayamos encontrando las vamos guardando en una tabla, el diccionario, y al mismo tiempo las codificamos. Y las codificamos usando las cadenas que ya han aparecido antes, las que ya tenemos almacenadas en ese diccionario. Así que el método es muy distinto del de Huffman. En Huffman codificamos todas las cadenas de una longitud fija, y requiere 2 pasadas por el texto a comprimir, una primera para calcular sus estadísticas y luego otra para la compresión propiamente dicha. Además, requiere almacenar esas estadísticas en el fichero comprimido. En el caso del EMPEL-SIB,
Todo se hace en una sola pasada y no hay que incluir ningún diccionario en el comprimido, ya que el descodificador puede reconstruirlo usando la misma lógica que se usó para fabricarlo. La mejor manera de entenderlo es mediante un ejemplo. Vamos a comprimir un texto en castellano. Para hacerlo más sencillo de entender, vamos a prescindir de mayúsculas, espacios y signos de puntuación, solamente el texto. Aquí está ese texto. La frase de la introducción del Quijote que citábamos antes. Quisiera yo que este libro fuera el más hermoso. Para comprimirlo, vamos a descomponerlo en cadenas. Una cadena es una secuencia de símbolos del texto que esté formada por otra cadena que ya haya aparecido antes y un símbolo más al final. Vamos pasando por el texto a comprimir y encontrando las cadenas. Al encontrar una, la incorporamos al diccionario y la codificamos. Y para codificarla, lo hacemos por la posición donde comienza la cadena prefijo y por el símbolo que se añade a ese prefijo. Como por algún sitio hay que comenzar el diccionario, inicialmente está formado por la cadena vacía en la posición 0. Vamos allá. Vamos a hacer ese proceso con nuestra frase. Comenzamos el diccionario. La cadena vacía en posición 0. Empezamos a pasar por el texto. La primera cadena que encontramos es la letra Q, que evidentemente no ha aparecido antes. Obtenemos esta cadena añadiendo la letra Q a la cadena vacía de posición 0. Añadimos al diccionario, en posición 1, la cadena Q. Y codificamos, en la línea de abajo, Q por 0, posición de la cadena prefijo, y la letra que añadimos a ese prefijo, la Q. Siguiente cadena, la U en posición 2. La añadimos al diccionario y la codificamos por su prefijo, el vacío en posición 0, y la letra que le añadimos, la U. Siguiente, la I en posición 3, al diccionario y la codificamos por 0I. La S en posición 4, diccionario y la codificamos por 0S. La siguiente cadena ahora es IE, puesto que la I ya apareció antes en posición 3. Añadimos al diccionario en posición 5 la cadena IE y codificamos. A la cadena 3 le añadimos la letra E. Y seguimos, siempre del mismo modo. Cadena prefijo y letra que se añade. Vamos a hacerlo un poco más deprisa. En posición 7 la cadena R. Prefijo 0, le añadimos la R. En posición 8 la cadena A. Prefijo 0, le añadimos la A. En posición 9 la cadena Y. Prefijo 0, le añadimos la Y. En posición 10 la cadena O. Prefijo 0, le añadimos la O. En posición 11, la cadena QU. Prefijo 1, le añadimos la U. En posición 13, la cadena E. Prefijo 0, le añadimos la E. En posición 14, la cadena ES. Prefijo 13, le añadimos la S. En posición 16, la cadena T. Prefijo 0, le añadimos la T. En posición 17, la cadena EL. Prefijo 13, le añadimos la L. En posición 19, la cadena IB, prefijo 3, le añadimos la B. En posición 21, la cadena RO, prefijo 7, le añadimos la O. En posición 23, la cadena F, prefijo 0, le añadimos la F. En posición 24, la cadena UE, prefijo 7, le añadimos la E. En posición 26, la cadena RA, prefijo 0, le añadimos la A. En posición 28, la cadena ELM. Prefijo 17, le añadimos la M. En posición 31, la cadena AS. Prefijo 8, le añadimos la S. En posición 33, la cadena H. Prefijo 0, le añadimos la H. En posición 34, la cadena ER. Prefijo 13, le añadimos la R. En posición 36, la cadena M. Prefijo 0, le añadimos la M. En posición 37, la cadena OS. Prefijo 10, le añadimos la S. Y finalmente, en posición 39, la cadena 10. Una vez que hemos pasado por todo el texto, este es el resultado que obtenemos. El diccionario podemos olvidarlo ya, no nos va a hacer más falta. En cuanto al texto comprimido, bueno, puede sorprendernos que no solo no hemos comprimido, sino que de hecho hemos aumentado el tamaño. Eso es porque es un ejemplo muy pequeño. En el proceso hemos visto cómo la longitud de las cadenas crece y crece, con lo que el método comprime cada vez más. Puede probarse que asintóticamente, cuando el texto a comprimir se hace muy grande, la tasa de compresión se acerca a la que marca la entropía de la fuente, que es el máximo posible. Y esto para fuentes sin memoria. Para fuentes con memoria puede comprimir incluso más. A más memoria, cadenas más grandes y mayor compresión. En cuanto a la descompresión,
Es similar en sentido inverso. El descompresor recorre el texto comprimido y va recuperando el diccionario y descomprimiendo al mismo tiempo. Se comienza por la cadena vacía, en posición 0, y se van recuperando las cadenas. La primera cadena añade la letra Q a la cadena 0, vacía, es decir, es la cadena Q. Se incluye en el diccionario esa Q en posición 1 y se pasa al texto descomprimido. Cadena vacío U en posición 2, cadena vacío I en posición 3, vacío S en posición 4, cadena 3E, es decir, cadena IE en posición 5, en fin, que es innecesario repetir el proceso entero. Con la misma lógica de la codificación se completa también la descodificación. Digamos simplemente que el procedimiento es muy eficiente. Y por esa razón es la base de los programas de computadora de tipo zip y RAR. Quizá conviene también advertir que en otras descripciones de este método, en otros vídeos o textos, pueden encontrarse algunas diferencias con lo que hemos descrito aquí. Eso es porque existen varias versiones ligeramente distintas de este algoritmo. Lo que hemos visto corresponde a LZ78. Con esto terminamos la descripción del método y el tratamiento de los códigos compresores sin pérdida. Con lo que esto es todo por este vídeo. Esperamos que haya resultado interesante y hasta el próximo.